Mi vida antes de conocer a Cristo era muy triste, era muy vacía. Sufría de una carencia de algo y no sabía qué. La vida me fue marcando, haciendo cicatrices, y llegó un momento en mi vida en que empecé a sufrir de depresión. Y yo no lo sabía ni la reconocía porque no sabía qué era la depresión. Cuando yo fui al doctor por síntomas que yo tenía, el doctor me dijo: tú lo que tienes es el corazón roto. Y yo no sabía, era como una enfermedad sin cura, no sabía cómo iba a sanar eso. Y era muy doloroso verme hacia adentro. Yo me ocupaba del exterior, de cómo me veía por fuera, pero no cómo estaba por dentro. Porque tenía mucho dolor, tenía mucho rencor, y eso había provocado en mí mucha tristeza y un vacío. Cuando yo llego al San Juan Diego, yo voy a ese retiro. Yo iba buscando a Dios porque habían pasado circunstancias en mi vida, tragedias, enfermedades. Mi papá había sufrido un infarto, mi hermano necesitaba un trasplante y yo no sabía cómo ayudarlos. Y tampoco sabía que podía pedirle a Dios, no sabía cómo pedirle a Dios, no lo tenía en mi vida. Cuando yo llego en ese retiro, yo encuentro paz, encuentro el perdón, encuentro liberación y puedo recibir a Jesús, pero ya con un corazón abierto, con un corazón listo. En ese retiro yo entrego todo lo que yo traía cargando. Puedo entregarle a Dios a mi papá y a mi hermano para que pudiera obrar en ellos, cosa que yo no sabía, que yo no podía, porque yo sentía que si yo se los presentaba, se los estaba dejando para que se los llevara al cielo. Y yo los quería conmigo, pero cuando yo por fin le entrego a Dios mis penas, mi dolor y mi familia, Dios empieza a obrar en mí. Empieza a hacer un cambio por dentro. Empiezo a sanar, empiezo a amar. Yo no me había dado cuenta que yo no podía dar lo que yo no tenía. Yo no era feliz, no podía ser feliz a mi alrededor. Yo no tenía amor, no podía amar enteramente a mi familia. Yo empiezo a buscar más a Dios, empiezo a ir a misa, a confesarme, a recibir la Eucaristía, a rezar el rosario, a orar en familia, cosas que yo no tenía antes en mi casa. Empiezo a cambiar yo, mi esposo, mis hijas, y no solo yo en mi hogar, empiezo a traer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, empiezo a llevar a Dios a mi trabajo, a mi alrededor, y sin darme cuenta, yo ya era feliz, yo ya sonreía, y me di cuenta que ya podía ver hacia arriba, que podía ver al cielo y que podía buscar a Dios en todas las cosas que Él ya me había dado y que yo no me había dado cuenta. Que Él ya me había dado una familia, que Él ya había sanado a mi papá y que mi hermano había podido tener un trasplante en ese momento. Empiezo a servir en la iglesia. Soy lectora en Monte Ángel. Empiezo a servir en el grupo San Juan Diego. Empiezo a servir afuera también. Empiezo a ayudar a las personas que necesitan. Empiezo a ver con otros ojos a mi alrededor a la gente. En mi vida puedo decir que había un antes y un después. El San Juan Diego para nosotros fue un parteaguas. Fue lo que éramos antes y lo que somos ahora. Y que ya no queremos ir para atrás. Que queremos seguir buscando a Dios, que queremos seguir aprendiendo, porque el camino de Dios es infinito. Y Dios ha estado ahí y estará ahí siempre. Y ya cuando suceden cosas en la vida, las tormentas, ya no fácilmente me caigo. Ya sé a dónde ir, ya sé a dónde buscarlo, ya sé que tengo que ir a misa, que puedo ir al Santísimo, que puedo rezar, que puedo orar, que puedo pedir por mí, por mi familia y por los que me necesitan.